Y quiero comenzar contándoles algo de mi testimonio. Perdonen que lo haga, pero sí es necesario. Cuando entregué mi vida al Señor en el mes de octubre de 1980, luego de haber recibido la plenitud de la gracia del Señor, porque la verdad fui favorecido con algo que posiblemente muchos no han sentido o no han conocido. El hecho es de que después de que hubo un genuino arrepentimiento en mi corazón, un dolor que me motivaba a clamar a Dios llorando de rodillas con la cara en el piso. Hasta esa época yo decía que el hombre no debería haber llorado porque era hombre y los hombres son machos. Por tanto, los machos pues no lloran. Pero ese día se quebraron las fuentes que habían dentro mías y lloraba profundamente. Y yo le preguntaba a Dios y le decía, ¿por qué recién me tocas? ¿Por qué no lo hiciste antes? Así hubiera podido conocerte y servirte como deseaba hacerlo. Hasta ahí mi vida había sido de un común religioso en búsqueda de Dios, pero no de la manera correcta. Y tuve el privilegio, y les digo, tuve el privilegio de que en un momento dado, en mi constante pregunta golpeando el piso del lugar donde estaba, se me abrió mi mente y escuché una voz poderosa, una voz no natural, que me dijo: Roberto, hasta ahora has vivido tu tiempo, a partir de ahora empiezas a vivir del mío. Fue algo que me cambió total y completamente la vida. Yo no sabía lo que me pasaba. Estuve buscando luego de esto un lugar donde pueda asistir, porque tenía un encuentro personal dentro que no sabía si debería seguir yendo a la iglesia católica o debería involucrarme definitivamente en la iglesia evangélica. Hasta que Dios me mostró el lugar, empecé a prepararme en el estudio de la palabra y llegó el momento en el que yo me congregué. Dios me mostró que la casa que era ideal para mí estaba en el Prado, y posiblemente muchos que son un poco antiguos como yo conocían la primera iglesia bautista del Prado. Fue allí donde di mis primeros pasos dentro de esto que es maravilloso, estar en las cosas de Dios. En mi caminar, yo deseaba conocer a Cristo de una manera sobrenatural. En mí había una interrogante muy especial que determinaba hacer una pregunta y hacérsela a Dios y decirle: Señor, ¿por qué tú, siendo Dios, tuviste que ser crucificado? Y para esto yo sé que tengo demasiado orgullo, demasiada vanidad dentro de mi corazón. Por eso es que quiero que tú me humilles. Señor, humíllame. Mi oración mucho tiempo fue: Señor, humíllame, humíllame, humíllame. Hasta ese tiempo mi esposa todavía no se había convertido. Y Dios empezó a regalarme dones y a estos mismos a aflorar. Ya en mi comunión con Él, en mi relación con Él, en tiempos de oración, siempre estaba mi petición de humildad, de humildad, de humildad en mi corazón. Y un día le dije a Dios: Dios, yo no quiero ser fanático para estar metido en la iglesia. Y no quiero ser loco para estar predicando en las calles o gritando ahí como locos en las calles. Yo quiero tener un tiempo de intimidad pleno contigo. Llegó un día en el que llego a la casa y mi esposa me dice: Roberto, te he preparado tus maletas,
para que te vayas a vivir a tu iglesia porque parece que te has olvidado que eres casado y que tienes hijos. A la verdad, era más que fanático. Me había convertido en un hombre que estaba en búsqueda de la gracia de Dios, en búsqueda de ese Cristo que un día tocó mi corazón y que me llenó de su amor, de su ternura, de su amabilidad, de su pasión. A la verdad, había llegado a entender de que Dios me había entregado dones que debería cuidar, propósitos que debería ejercitarlos. El Señor había puesto en mi corazón su salvación y era menester que tenga que cuidar de ella, velar para que día a día vaya aprendiendo más de Él y pueda también servirlo a Cristo. El hecho es de que había en mí un nivel de responsabilidad muy especial que se había forjado al ser cristiano. No era nada material, era total y completamente espiritual, no era algo que se toque o que se vea. Hubo cambios muy profundos en mi vida que hicieron huella y forjaron mi carácter y comunión con Dios. Comprendí en ese momento que tenía que aprender a ser buen mayordomo. Tenía que aprender a confiar plenamente en Él. Tenía que aprender a ser responsable con las cosas de Dios. Hasta ahí posiblemente en mis capacidades naturales yo había guardado muchas cosas. Posiblemente podía decir sí, era un buen mayordomo, pero sin saber lo que realmente era ser mayordomo. E indagué qué es la mayordomía. En el diccionario de la lengua española dice de mayordomo: criado principal encargado del gobierno económico de una casa o hacienda, oficial que se elige en las congregaciones o cofradías para el pago de gastos y el gobierno de las funciones. Y la Biblia dice de mayordomo, administrador, ministro y siervo. La Biblia tiene muchos ejemplos de hombres que ejercieron plenamente su mayordomía. En principio podemos verlo a Moisés. Recibió de Dios un mandato de guardar todo lo que dispuso porque Él era el amo y Señor de toda la tierra. Y podemos ver esto en Éxodo en el capítulo 19, el verso 5. Y dice la palabra: ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Él tenía el mandato de cumplir y hacer cumplir todas las ordenanzas que Dios le dio para instruir al pueblo que estaba a su cargo. Y Moisés durante 40 años por la travesía por el desierto cumplió plenamente con las cosas de Dios, hasta que llegó el momento en los atrios realmente de Canaán. Entró la duda en su corazón y él no pudo pisar la tierra prometida. De la misma manera podemos ver en Salomón, sucede a su padre en su reino. David encomienda a su hijo ser fiel en todo, que lo reconozca a Jehová como su Señor y Dios.
Y podemos ver en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, el verso 9. La palabra dice: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, y si le abandonas, Él te rechazará para siempre. David, todos los conocemos. La palabra dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Tremendo privilegio que tenía de ser así. Era un hombre temeroso definitivamente de Dios. Y por ello mismo encomienda a su hijo Salomón el mayor trabajo que un joven de la edad, de su corta edad, podía haber realizado: el de edificar la casa de Dios. Le da todos los materiales, le da todas las normas, los detalles, etcétera, que él mismo los preparó con antelación. Para tal efecto, encomienda su fiel cumplimiento y determinación para hacer la voluntad de Dios. Ustedes saben que David le estaba dando a Salomón la responsabilidad de ser un fiel mayordomo. Fiel mayordomo. Y podemos corroborar esto con la palabra. Veamos qué dice la palabra en Primera de Crónicas, en el capítulo 28, el verso 10. La palabra dice, 10 al 12. Ahora pues, considera que el Señor te ha escogido para edificar una casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Entonces David dio a su hijo Salomón el plano del pórtico del templo, de sus edificios, almacenes, aposentos altos, cámaras interiores y del lugar del propiciatorio, y el plano de todo lo que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor y para todas las cámaras alrededor, para los almacenes de la casa de Dios y para los almacenes de las cosas consagradas. David bendijo a Jehová Dios y le dio todo el honor y la honra y la gloria a Él. Hasta aquí la palabra nos enseña que todo lo material le pertenece a Dios. Pero no todo queda ahí. Sabemos que Dios también es el Señor de las almas de los hombres. Somos su creación. Somos hechura suya. En Deuteronomio, en el capítulo 32, el verso 6, la palabra dice: así pagáis al Señor, oh pueblo insensato e ignorante. No es Él, tu Padre, que te compró, Él te hizo y te estableció. Y Pablo en el Nuevo Testamento corrobora esto en la carta a los Romanos, en el capítulo 14, el verso 8. Y es interesante realmente como él lo dice. Pues si vivimos, estamos hablando de Romanos, capítulo 14, verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Te imaginas que tú no eres dueño de ti mismo? Que hay algo soberano sobre tu vida de quién eres propiedad. Eso tiene mucho asidero para nosotros. Pues un día entregamos nuestra vida a Él, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y le entregamos todas las áreas de nuestra vida a fin de que Él haga la persona que Él quiere que nosotros seamos. Como dueño de todo y de todos, determinamos que nosotros nada más somos administradores
mayordomos de todo lo que tenemos y de también nuestra propia vida. Y es así que como buenos administradores debemos dar cuenta absolutamente de todo, especialmente las cuentas espirituales. Y bueno, vamos a entrar en la palabra para que realmente podamos entender mejor este mensaje. En Mateo, en el capítulo 12, el verso 12, verso 36. Dice, y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. De toda palabra vana que sale de la boca de los hombres. Tremenda cosa, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos una lengua suelta magnífica? ¿Verdad? A veces hablamos por demás y a veces hablamos por de menos, pero que en lo que hablamos de por menos contaminamos todo. La verdad es de que Apocalipsis, en el capítulo 20, el verso 12, aclara sobre el particular. Y dice que en ese tiempo fueron abiertos todos los libros. ¿Se imaginan ustedes? Todos los libros. O sea que de todo lo que estamos haciendo, Dios está viendo y se está escribiendo detalladamente para que cuando nos presentemos en el día del juicio final, recibamos lo que merecemos. Debemos preguntarnos, ¿qué es lo que verdaderamente estamos haciendo con todo lo que Dios nos da? Lucas en el capítulo 12, entre el verso 16 al 18, refiere una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. ¿Se han dado cuenta que algunos de nosotros somos acumuladores? Grave cosa, pues. Un día, a fin de cumplir con un compromiso que tuvimos, porque asumimos una deuda, o sea, nos prestamos dinero. Y bueno, nuestras arcas no estaban tan colmadas que se diga, nos faltaba dinero y tuvimos que vender la casa para honrar nuestra deuda. No sé, yo creo que algunos de los de aquí de la congregación conocían mi casa en Alto Brajes, una casa de entre 3 y 4 pisos, 5 dormitorios, 3 baños, living comedor súper amplio, cocina ni para qué decir, que es el lugar que le encanta a mi esposa. Y todo tenía sus detalles, porque mi esposa es muy detallista con la casa. Vendimos la casa y teníamos que cambiarnos, pero ya no podíamos, con el dinero que teníamos, no podíamos comprar una casa. Teníamos que comprar un departamento. ¿Se imaginan ustedes lo que sacamos de esa casa? Era increíble. Habíamos acumulado tanta basura. Tremenda cosa. Cosas que ya no tenían utilidad de ninguna naturaleza, estaban bien guardaditas.
Así que tuvimos que botar containers y containers como de basura, definitivamente la gente haciendo cola para recoger todas las cosas que botábamos. ¿Cuántos de nosotros aquí estamos haciendo lo mismo? En el mismo Lucas, la palabra en el capítulo 2, el verso 20, a este hombre que anteriormente dijo, bueno, voy a guardar mis cosas por más tiempo, le dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? ¿Por qué dijo esto el Señor? La palabra dice que aquel que se le ha dado mucho, mucho se le demandará, y aquel que se le ha dado poco, poco se le demandará. Hay una responsabilidad personal en cada cosa que Dios ha depositado en nosotros, para nosotros o para que demos a otros. En Deuteronomio, en el capítulo 24, el verso 16, la palabra dice, los padres no morirán por sus hijos, ni los hijos morirán por sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Nos detenemos en el tiempo tratando de ganarlo, a fin de que estemos junto a nuestros polluelos, aún hasta después de que se hacen gallitos o gallinitas, los queremos seguir cobijando todavía y no me cumplimos con el propósito de multiplicación que tiene Dios. Velamos por ellos sin darnos cuenta de que les estamos haciendo un grueso favor. Los estamos haciendo irresponsables, sin permitirles que hagan su propia vida y que la misma sea desarrollada como la nuestra, que fue desarrollada con bendición y bajo bendición. Y hay algunas interrogantes que podríamos hacernos en esta mañana. Para ser buenos administradores, para ser buenos mayordomos, es necesario que nos preguntemos cómo está nuestra relación con nuestro prójimo. Esta es un área que debemos tener muy puntual y seguridad en la integridad que tenemos en la relación con nuestro prójimo. En Mateo, en el capítulo 7, el verso 2, la palabra dice, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida que medís os serán medidos. No debemos olvidar que de todo aquello que sembramos, eso mismo cosecharemos. Pero hay algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Y es que nosotros sembramos 1 y cosechamos 10, 30, 60, 90. ¿Tú quieres ser un buen sembrador? Siembra con amor. Siembra con amor. Una de las cosas con las que estamos luchando constantemente es con el área de la compasión. Y no debemos olvidarnos que Dios es compasivo con nosotros. En Mateo, en el capítulo 9, en el verso 36, dice la palabra, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dios sabe cómo es tu corazón y cómo es mi corazón. Él conoce nuestro ser en su plenitud. Sabe nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. No se lo puede engañar. Como andamos, como ser compasivos con aquellos que están en nuestro servicio o están padeciendo por algo o por alguien, es el resultado de lo que realmente podamos plantar en nuestro corazón. El ser compasivos amerita definitivamente que estamos recibiendo de la gracia y de la misma gracia la estamos dando. ¿Y saben ustedes que debemos tener paciencia para ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado?
¿Tú quieres ser un buen mayordomo? Debes tener paciencia. En Lucas, en el capítulo 21, el verso 19, la palabra habla de lo siguiente: con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Un día, yo estoy viniendo acá a la oficina, en el autito, y me metí por la calle 23, porque no sé, había una trancadera, creo, por la 21. Y saliendo, llegando a la esquina, había un caballerito. Yo lo vi, claro, un caballero de edad, y me ve y se queda parado. Entonces, yo también paré. Entonces, me mira, yo lo miro, como no adelantaba, yo adelanto y él también adelanta. Y bueno, pues el Señor se pegó un susto, y yo también. Volví a frenar. Entonces el caballerito empezó a caminar y me lanzó un improperio, pero bárbaro. ¿Ustedes saben que se me salió el plurinacional que tengo adentro? Y no les dije nada malo. Para mí, siempre abrí mi ventana. ¡Estúpido! Eso fue todo. Llegué unos 5 metros adelante y el Espíritu Santo me redarguyó. Quise volver, pero habían autos tras mío. Así que dije, no, he llegado tan apresurado acá a la oficina que confesé mi pecado. Y todo, Robertito, se te ha salido el plurinacional, ¿no es cierto? Tremenda cosa es cuando sucede esto. Es que no somos mayordomos todavía de esta área en nuestra vida. ¿Cuántos son cristianos aquí? Levanten la mano. Bueno, si no todos, casi todos. Ahora, de los que han levantado la mano, ¿cuántos tienen auto? Ahora, de los que han levantado la mano teniendo auto, ¿cuántos son todavía cristianos estando detrás del volante? Levanten la mano. No somos pacientes. No somos pacientes. Debemos soportar a otros. En Romanos, en el capítulo 15, el verso 1 dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Tremenda cosa que nos da para ser mayordomos Dios, soportar a otros. Hay dioses que algunos son insoportables, pero si lo dice Dios, si lo pide Dios, pues tenemos que soportar, ¿no ve? En nuestro caminar con Cristo, aprendemos de Él que es manso y humilde de corazón. Una señal que posiblemente Dios quiere que sí lo apropiemos a nuestra vida. Esta es la única manera de poder comprender realmente cómo es soportar a otros. A veces humanamente es tan difícil soportar a otras personas, pero debemos tener puestos los ojos en la cruz del Calvario, porque es allí donde aprendemos a amar al prójimo. De allí aprenderemos que es mejor dar que recibir. Debemos ser benignos. Una de las áreas que Dios quiere que tengamos una plena mayordomía es la benignidad. Efesios 4, verso 32. Dice la palabra: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. ¿Se han dado cuenta que con mucha facilidad emitimos juicio para con quienes están en eminencia?
Estoy seguro que el que menos y el que más tiene un meme se llama, ¿no ve? Los mensajitos. No es nene, meme. En contra de nuestro presidente. Y lo hacemos para que la vida, déjenlo. Realmente seamos benignos, bendigamos esa vida. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. Toda autoridad ha sido puesta por Dios. ¿Saben que son buenas realmente? No sé, ¿cómo se llama? Bueno, ya no se llama. Debemos evitar pleitos y contiendas. Una de las cosas que realmente con facilidad se nos pega a nuestra lengua es sacar aquello que está bien metido en nuestras capacidades y con mucha facilidad nos enojamos. Debemos separarnos de todo aquello que es pecaminoso y caminar en madurez, en adquirir el carácter de Cristo y andar en santidad. Yo sé que esto no se realiza de un día para otro. Es un caminar como un bebé que llega a ser niño, que llega a ser adolescente, que llega a ser joven y que posteriormente es adulto. Debemos crecer espiritualmente paso a paso para ello. ¿Tú quieres ser un buen mayordomo? Ejercítate. Debemos esforzarnos a tener una buena conciencia delante de todos. No debemos olvidar que la mayordomía también está en los bienes materiales y en ello tenemos una tremenda responsabilidad. Por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. En Levítico, en el capítulo 27, el verso 30, dice la palabra: así pues todo el diezmo. ¿Qué dice? Todo. No dice algo del diezmo, no, todo, de todo. Todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol es del Señor, es cosa consagrada al Señor. Y Malaquías 3:10 dice: traed todos el diezmo a las folí para que haya alimento en mi casa, y ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y os derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Probadme en esto. Probadme en esto. Yo quiero dar gracias a Dios por quienes son fieles y cumplen con lo que Dios demanda de ellos. Porque es de esta manera que se mantiene su obra. Es de esta manera que seguimos domingo a domingo, día a día, cumpliendo con el mandato del Señor, haciendo su voluntad. Dios en su infinita misericordia nos ha dado dones y talentos para que los usemos adecuadamente, sobre los cuales quiere que tengamos una plena mayordomía. En Mateo, en el capítulo 25, verso 14 al 15, la palabra dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El resultado lo podemos ver claro y seguramente muchos de ustedes lo conocen, si no todos, que un día retornó el hombre y pidió cuentas. Lo llamó al de 5 y le dijo: ¿qué has hecho con mis 5 talentos? El hombre le dijo: Señor, he invertido los 5 talentos que me diste y he ganado otros 5 talentos. Ahí están. ¿Qué le dijo el amo? ¿Qué le dijo el Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel,
en lo mucho te pondré. Pero no es todo esto. Que en el cumplimiento de aquello que Dios ha encomendado en tu vida definitivamente ya hay una bendición. A continuación el Señor le dice, entra en el reposo de tu Señor. Ay Dios, yo quiero estar constantemente en el reposo de mi Señor. Yo deseo estar constantemente en el reposo de mi Señor. Deseo que Dios esté constantemente tocándome las espaldas y diciéndome, sigue adelante, sigue adelante. Que no haya un momento de que deje realmente de agradar el corazón de Dios a través de mis hechos. La palabra nos exige fidelidad. En 1 Corintios, en el capítulo 4, el verso 2, la palabra dice, ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Nosotros debemos hacer lo que Dios nos ordena en la Biblia y a través de su Espíritu Santo. Cada día pone delante de nuestras necesidades y oportunidades para hacer algo. Cada día. Y estoy seguro que lo que pone delante nuestro es correcto. Es porque a Él le ha agradado. Quiero realmente que muchos de nosotros podamos tener en cuenta de esta verdad. Muchos dicen que son dueños de su propio cuerpo y que pueden hacer lo que les da la gana con ellos. Aunque piensen que esto es libertad, no son más que esclavos de sus propios deseos. Esclavos, por lo tanto no son libres. Si tú lo haces, no eres dueño de tu propio cuerpo. Asimismo sucede cuando somos propietarios de un departamento en un edificio. No determina que podamos hacer lo que nos da la gana, sino que debemos cumplir con las normas establecidas por la sociedad de copropietarios del edificio. Ya voy a terminar. Debemos guardar lo que se nos dio como tesoro. Es tan importante esto. En 1 de Timoteo, el capítulo 6, el verso 20, Pablo le está diciendo a Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia. Seguramente muchos de los que están aquí presentes tienen guardadas muchas cosas. La mayoría seguramente inservibles, como lo dije en un principio. Pero Pablo recomienda a Timoteo que guarde toda la palabra que había recibido de parte de Dios por medio de su mentor. Y por supuesto antes, desde un principio, de su abuela Loida. Hermano querido y hermana querida, tú tienes la palabra en tu corazón. Está plantada en tu corazón. Lo que Dios te está diciendo, guárdala y administrala correctamente. Porque Dios, la palabra que te habla, nunca vuelve vacía. Tiene su añadidura, tiene su propósito, es por algo. Y a través de cada prédica, a través de la lectura de la palabra, a través de la comunión con Dios, a través de tu oración, vas a recibir revelación que determina, sé buen mayordomo de lo que te estoy dando como depositario. Dios quiere que guardes su palabra como el mejor tesoro y la uses porque es de bendición y para edificación. Siempre debemos actuar como mayordomos fieles. En 1 de Pedro, en el capítulo 4, el verso 10, la palabra habla lo siguiente.
según cada uno ha recibido un don especial. Úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Debemos ser fieles usando nuestras habilidades para servir a los demás, porque estas no han sido dadas para beneficio propio. Algunos son conscientes de sus habilidades y dones, y la mayor parte de ellos la usan para su propio provecho. No debemos olvidar que el Señor se dio a sí mismo por todos y cada uno de nosotros. Hemos recibido la gracia de Dios, la tenemos guardada en nuestro corazón, pero ¿cómo la estamos administrando? ¿Cómo está tu mayordomía? Yo quisiera que en tus capacidades puedas responder las siguientes preguntas que te voy a hacer. ¿Cómo estás administrando tu salvación? ¿Estás acorde con los principios de Dios? ¿Cómo estás administrando tu propia persona? ¿Estás haciendo lo bueno, lo agradable, lo perfecto delante de Dios? ¿Cómo estás administrando tu relación con otros? ¿Estás amando a tu prójimo? ¿Cómo estás administrando tus bienes que Dios te ha dado? ¿Cómo estás administrando tu tiempo? ¿Cómo estás administrando los dones que Dios te ha dado? ¿Cómo estás administrando las responsabilidades que Dios te ha delegado? Las más de las veces, queridos hermanos, nos hacemos mentirosos. Sí. Y eso es algo natural que hay dentro de nosotros. Algo que no ha muerto definitivamente. Y sí, le estamos mintiendo a Dios. Y nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y Dios quiere que haya un cambio racional en nuestra vida. Y no solamente racional, sino relacional. Dios quiere que haya un verdadero cambio. Que dejemos de invertir en las cosas que son vanas. Para que haya un reino inconmovible que esté esperando de que sí invirtamos en ese reino. Dios quiere que cambiemos plenamente nuestra manera de pensar, sentir y actuar. A veces somos religiosos, ¿verdad? Dejemos la religiosidad de por medio. Yo quiero pedirte algo. Si dentro de estas interrogantes que les he mencionado, hay algún área que tú quieres cambiar, quieres entregarla esta tarde en manos del Señor, yo te pido que te pongas en pie. Vamos a orar. Si hay algo que no está en la voluntad de Dios, y tú lo sabes, o que te es difícil realmente entender la gracia de Dios, lo manifiesto que es el amor de Dios en tu vida, yo te pido que tú oigas la voz de Dios en esta mañana y que le puedas decir: Dios, lléname de nueva motivación, cautiva mi corazón, yo quiero ser un buen mayordomo. Para los que son casados, Dios les ha dado la mayordomía de un hogar. Son cabeza varones.
¿Están ejercitando este don maravilloso? Para las mujeres, son el corazón del hogar, de la familia. ¿Están ejercitando este don? Para los hijos, obediencia y sumisión. ¿Están retribuyendo el sacrificio de los padres, el amor de los padres? Para quienes todavía son solteros, ¿están administrando bien su tiempo delante de Dios? ¿Cuántas interrogantes habrán en nuestro corazón que todavía no han sido respondidas? ¿Por qué? Porque no las hemos estado administrando bien. Y Dios quiere un cambio radical. Iglesia, Dios quiere un cambio radical. Permite que Dios esta tarde te toque. Permite que Él te hable, te instruya, te corrija, te redarguya. ¿Sabes qué? No es oneroso. La plenitud del amor de Dios está en esto. Déjate cautivar. Déjate cautivar. Cierra tus ojos. Amado Dios, no tenemos dónde perdernos, Señor, porque tú estás en control absoluto de todo. Esta mañana cuando orábamos, Señor, te decíamos, deseamos, Señor, que tú te entrones en este lugar. Que este lugar sea estrado de tus pies, que tu presencia sea manifiesta, que tu unción descienda con poder y podamos ver milagros, prodigios, sanidades, cambios radicales, Señor, en la vida de cada uno de los que van a asistir a este lugar. Que tú puedas traer un nivel de retribución pleno a aquellos necesitados, a los afligidos, a los que están compungidos por el dolor. Anida, Señor, en el corazón de cada uno que busca en esta mañana con denuedo tu propósito y que el mismo se cumpla, Señor. Si alguna falencia hay en nuestras capacidades, Señor, y no somos buenos administradores, yo te pido que ahora tu gracia sea desatada en medio nuestro. Que tu misericordia sea, Señor, tomando control absoluto de todas y cada una de nuestras capacidades, en lo material como en lo espiritual. Simplemente, Dios, nos humillamos para decirte que queremos ser obedientes, 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 obedientes. En el nombre de Jesús, habla a cada uno de tus hijos en la medida de la necesidad que tengas, Señor. Provee de bendición. Desciende, Espíritu Santo, y toma control absoluto de pensamientos, sentimientos, intenciones del corazón de cada uno de nosotros, Dios. Y que tu gloria inunde nuestras capacidades. Tu gloria sea manifiesta, Señor, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros negocios. En el nombre de Jesús. Gracias porque eres bueno, Dios. Te amamos, Señor. Amén y amén.